Damos la bienvenida al señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, y saludamos. Saludamos muy especialmente Saludamos también muy especialmente a quienes nos acompañan en la sesión de clausura, la doctora Alicia Arango Olmos, ministra de Trabajo. A la presidenta de la Junta Directiva de Asocajas, la doctora Adriana Guillén, y al doctor... y al doctor Ernesto Herrera Díaz Granados, presidente de la Junta Directiva de Asocajas. Bienvenidos. En esta oportunidad hacemos extensivo nuestro saludo a la audiencia que nos sigue vía streaming por la página web de la Presidencia de la República y por sus redes sociales. Los invito a ponerse de pie para entonar el himno de la República de Colombia. Pueden tomar asiento. Un premio que recibió su nombre como un homenaje a Fabio Echeverry Correa, un líder empresarial que deja un gran legado a nuestro país. Los invito a ver un video sobre este hombre que evidenció su compromiso con el desarrollo social.
Fabio Echeverry Correa, un buen colombiano, un analista estratégico, columnista elocuente, escritor, empresario, gran amigo, gocetas, conversador, esposo excepcional, líder carismático, buen consejero y un ejemplo a seguir. Si yo tuviera que describir a Fabio en una frase o en 3 palabras, diría valentía y honradez. Describir a Fabio Echeverry Correa en una frase es imposible cuando se tienen tantas características. Fabio fue un amigo inigualable, un patriota ejemplar, un hombre que siempre pensaba en el bienestar colectivo, un empresario sin tacha, un líder empresarial el mejor que ha tenido Colombia. Para mí, Fabio era un hombre de un gran carácter, un hombre de una gran voluntad y un hombre de una gran inteligencia natural. Fabio era una persona muy orientada a analizar y a resolver problemas y por eso era muy buen asesor. Yo creo que fueron innumerables los favores y los servicios que le prestó a empresas, a amigos, de conciliar en problemas donde la gente se encontraba enganchada por diferencias de cualquier índole que tuvieran. Fabio Echeverry fue el hijo mayor de Luis Guillermo Echeverry Abad y Lucía Correa Arango, un hombre apasionado por el campo, la naturaleza, los caballos y la música. Amaba los boleros, el sonido del piano y los tangos y disfrutaba espacios en familia y amigos mientras bailaba un vallenato. Su juventud fue boxeador, estuvo en la academia militar, hacía lucha libre, jugaba mucho lacrosse y su gran afición fueron los caballos y el deporte del polo. Él le encantaba bailar y le encantó la música toda la vida. Gran amigo de Rafael Escalona y de muchos músicos. Y una de las cosas más importantes para él era sentarse a ver la música. La otra cosa que le gustaba mucho eran las telenovelas. Él era fascinado con eso y no se las perdía. Fue motociclista, fue corredor de carros, un hombre que le faltó poco en la vida por disfrutarla porque siempre vivió a fondo con mucha pasión. Colombia siempre fue su pasión y era un vasto conocedor de su historia, al ser testigo de momentos históricos para el país. En su memoria no solo guardaba anécdotas, sino que veía en ellas una oportunidad para convertirlas en lecciones de vida que, desde su aguda visión política y económica, sirvieron de enseñanza para otras generaciones. Siempre sirvió y ayudó al país y tenía una capacidad única para identificar retos y solucionar situaciones complejas. Estas virtudes lo convirtieron en un gran analista político. Fabio Echeverry Correa estudiaba cualquier tema que se pusiera a su consideración y lo hacía en profundidad, consultando distintas fuentes. En segundo lugar, era una persona que tenía su punto de vista propio. Él era muy escéptico, muy analítico para llegar a una conclusión y adicionalmente era un hombre de una gran claridad conceptual, intelectual y humana. Fabio pues tenía muchas virtudes, pero hay una que yo admiro mucho y es la sinceridad. En un país donde no se dicen las cosas, Fabio decía lo que pensaba y uno sabía que cuando lo decía lo pensaba. Podía uno estar o no de acuerdo, pero era muy sincero. Yo creo que esa sinceridad nos hace mucha falta. Yo creo que ese legado es un legado importante. El legado de que hay que respetar la institucionalidad, de que los principios tienen que estar por encima, que el bien común y el interés general son mucho más importantes que el interés privado. Fabio Echeverry Correa le enseñó al país a decir la verdad, a hablar con transparencia, con franqueza, sin miedo, sin temores. Entendía que las empresas son parte fundamental para el desarrollo del país y que su crecimiento debía soportarse en la generación de empleo, la realización de inversiones productivas y el bienestar de la comunidad. Además, implementó programas como el Balance Social, un instrumento aplicado a las empresas que estimuló la realización de planes sociales y buscó fortalecer el sector industrial y agrícola, así como modernizar la economía nacional. Fue un hombre que trabajó mucho por los trabajadores del país. Yo recuerdo en mi infancia mucho las discusiones sobre el tema salarial, donde él era un hombre que antes empujaba porque en el país hubieran mejores salarios, porque la compensación de la gente fuera mejor. Eso era curioso representando a los industriales, pero así fue toda la vida. La gente que trabajó con él lo adoró y a todos les dio la posibilidad de ser protagonistas.
Inclusive siempre las cosas que decías, uno tiene que tener trabajando para uno personas que sean mucho mejores que uno. Fabio Echeverry Correa presidió a la ANDI entre 1974 y 1991 y promovió el concepto que hoy conocemos como responsabilidad social empresarial y que en su momento se llamó balance social. Su forma de pensar y la manera de abordar las problemáticas sociales permitieron a las empresas colombianas entender su compromiso frente a las comunidades, los consumidores y los trabajadores. Un dirigente empresarial, yo diría que el más importante de toda la historia del país, desde el punto de vista de sus ejecutorias, desde las juntas directivas del sector público y del sector privado, que las ocupó todas con lujo de competencia, y también cuando estuvo al frente de la ANDI e inspiró muchísimas empresas, muchísimos proyectos de toda naturaleza, porque era un hombre de una cultura amplia, con mucho mundo encima, mucho recorrido, como decimos también en lenguaje sencillo, muy inteligente, porque era una esponja que todo lo que leía o que escuchaba se lo aprendía, lo memorizaba y tenía una memoria verdaderamente privilegiada. Es un ejemplo de tenacidad, es un ejemplo de laboriosidad, es un ejemplo de transparencia y de liderazgo. El legado de Fabio Echeverry Correa va más allá de su destacada gerencia en la Clínica Shayo en Bogotá, las empresas varias de Medellín o el Banco de Colombia. Su verdadero legado es la huella que dejó en cada uno de nosotros, en las políticas que implementó a favor de las causas sociales, en las decenas de empresarios que impulsó y aconsejó gracias a su forma sincera de entender y sintetizar los problemas de la vida y a su continua preocupación por construir un mejor mañana para Colombia. Un video muy emotivo que nos demuestra los aportes de los líderes empresariales del país pueden lograr cuando tienen sentido social y le apuestan al bienestar de los colombianos. A continuación, le damos la bienvenida al escenario a Luis Guillermo Echeverry, hijo de Fabio Echeverry Correa. Bienvenido. Señor Presidente, señora Ministra del Trabajo, doctora Adriana Guillén, señor Presidente de la Junta de Socajas, para nuestra familia, me acompañan a mí hoy Elena, María, Rafaela, Manuel, mis hijos y Elsa. Para nosotros es un orgullo estar aquí, es un momento supremamente emotivo. Mi padre no fue hombre de muchas condecoraciones, pero me honra mucho que sea una entidad social que cubre la mitad de la población colombiana, la que hoy le rinde un homenaje a mi padre, pero yo creo que se lo tiene que rendir también al mismo tiempo a las personas que deben emular un camino de honestidad, de transparencia, de rectitud, de un hombre bueno, generoso, noble, que fue íntegro, que batalló, que fue valiente, y que su valor estaba atado al sentido de la justicia. Fue un hombre que siempre se quiso rodear de personas más inteligentes que él y que definió la inteligencia como la virtud que tenía un hombre que supiera aprender de los errores de los demás sin tenerlos que cometer él mismo, pero que nunca le faltó a ningún compromiso con la sociedad, con sus amigos o con su país. Mi padre, con quien compartí desde edad pequeña el trabajo en el campo, provenía de un abuelo que se fue a Jericó y empezó a los 12 años a ser empresario como arriero en esa época. Y esa arriería fue la que formó muchos de los valores que hoy en día no podemos dejar perder ni que se le transfieran a las generaciones que vienen. De su padre aprendió Luis Guillermo Echeverry Abad un compromiso por
la gestión pública y por la combinación de los esfuerzos público-privados, algo que nuestro país a veces ignora qué tan importante puede ser para apalancar la equidad social y la justicia social. Las cooperativas de municipalidades, los fondos ganaderos de Antioquia, sistemas que muchas veces desaparecieron, pasaron por las manos de mi abuelo y yo creo que inspiraron a mi padre después de haber sido economista, después de haber sido hecho estudios económicos, haber vendido carteras, entrar a manejar los negocios de la familia suya y de su señora, a trabajar en empresas varias. Una historia muy bonita porque el padre del doctor Iván Duque Márquez, el doctor Iván Duque Escobar, fue quien creó las empresas varias de Medellín y su primer gerente. Y a mi padre le tocó ser la persona que implementó todo el desarrollo que eso tuvo, y esa es la empresa que recoge las basuras en Medellín, que la ha conservado como una ciudad limpia, que creó una planta de tratamiento de basura, que creó la Feria de Ganados de Medellín, que copió todo el sistema de Sao Paulo, mayoritario y minoritario de plazas de mercado, y todos esos sistemas siguen vigentes en Medellín y siguen funcionando. Y yo creo que de ahí le salió a él el ánimo por participar en lo público. Sin embargo, volvió al sector privado, sacó a Siderúrgica de Medellín de la quiebra, creó hojalata y laminados, sacó a Erecos de una situación difícil que tenía, y luego entró a una vida de unos 17, 18 años en la ANDI. Se postuló él mismo a ser presidente de la ANDI porque creía que la ANDI tenía que tener un cambio profundo y tenía que empezar a pensar mucho más en los trabajadores y en todo lo que significaba. Y estas cajas fueron para él, en un momento determinado, esenciales. Siempre las vio como un mecanismo tripartita en el cual se entendía el equipo que tienen que conformar el trabajador, el Estado y el patrono. Entonces, yo creo que eso es la importancia del valor que tienen ustedes, los que están aquí, que fue el espíritu de los creadores, y que Dios quiera que no se pierda y que se conserve y por el contrario se amplíe en este país. Eso fue lo que él aprendió de su abuelo. Creo que la gerencia, el sentido de la gerencia, del orden y del mando, lo heredó de su mamá, una mujer que le tocó una quiebra muy grande del año 32 de sus antecesores, que habían sido mineros, banqueros, y de allí también tuvo una infancia al lado de su abuelo, que fue arriero y tenía un gran amor por los ganados y los caballos, y su gran pasión fue criar ganados y criar sobre todo caballos toda la vida, y el deporte. Que ese fue un hombre que le dedicó toda la vida a aquello que venía del ejemplo de sus mayores, otro tema que hoy en día no podemos perder en la sociedad y que es importante que tengamos. Siempre lo vi ser un mentor, siempre buscaba gente joven para que estuviera a su lado y para trabajar con ellos, pero al mismo tiempo se rodeaba de personas mayores de las cuales pretendía aprender todo el tiempo y los consideraba sus maestros. Creo que eso eran todas las actuaciones de su vida que lo iban llevando a tener las cualidades que debería tener un líder, y que yo creo que son el compromiso que tenía él de nunca deberle nada a nadie, de ser un hombre independiente, de que su criterio no se comprometía, y de que podía tener esa independencia fundamental para poder decir las cosas con franqueza. Quiero darle a Camilo Cano las gracias por ese, y a todo el equipo por ese video tan bonito que sacaron. Lo quiero tener, quiero que lo tengan mis amigos y mis hijos. Yo creo que hay muchas cosas en el momento en que está el país que hay que resaltar. Se necesita un liderazgo mucho más fuerte, más desprendido del individualismo. Yo a mi padre lo vi muchas veces decirme: yo he renunciado a muchas cosas que podía haber hecho, en las cuales me podía haber llenado de plata, porque es mucho más precioso mi tiempo sirviéndole a la sociedad, a la cual le debo todo. Creo que ese tipo de valores son importantes, y creo que eso fue lo que le permitió a él poderle decir cualquier persona. Para él el mundo era muy sencillo, se dividía entre aquellas personas de bien a las cuales había que ayudar, entre los que eran desfavorecidos a los cuales había que tratar de llevarles la justicia,
y aquellas personas que obraban mal en la sociedad, con las cuales si había que pelear y había que enfrentarlas, se enfrentaban sin temor alguno. Ese fue el padre que yo tuve, el que viví, el ejemplo que tengo, el que espero que sigan mis hijos. De manera que no tenemos sino nosotros agradecimiento de que han hecho un premio con el nombre de mi padre, y espero que estos sean los valores que lleven este premio, y de parte de nosotros toda nuestra gratitud, nuestro reconocimiento, doctora Adriana, y a todos los presidentes de las cajas por lo que representan ustedes. No dejen la función que tienen, no dejen de cumplir con los trabajadores y no dejen tampoco de comunicarle a la gente que nosotros no podemos perder los valores democráticos que se han construido aquí en 200 años. Este es un país que goza de libertad, a veces abusa de ella, pero que tenemos que conservar. Este es un país de hombres trabajadores y de gentes buenas, donde los malos son un porcentaje muy pequeño que hay que combatirlo todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Echeverry. Es momento de conocer al ganador de la primera versión del premio Fabio Echeverry Correa. Recordemos a nuestros 3 finalistas. César Augusto Caicedo, presidente de Colombina. Efraín Forero, presidente de Da Vivienda. Y Roberto Moreno, presidente de Amarillo. Felicitaciones a ellos por su compromiso con la construcción de una Colombia más competitiva y equitativa e inclusiva. Este premio será entregado por el señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, por la señora presidenta ejecutiva de Asocajas, la doctora Adriana Guillén Arango, y el presidente de la Junta Directiva de Asocajas, doctor Ernesto Herrera Díaz Granado. Cedemos en este momento la palabra al director del premio, doctor Camilo Cano Busquets. Muy buenas tardes a todos. Quiero ante todo agradecerle al señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, y a sus ministros del despacho, y a todos ustedes por acompañarnos en esta ceremonia, en la que, sin duda alguna, además de conocer el líder del ganador de la primera versión de nuestro premio, estamos rindiendo un homenaje a Fabio Echeverry Correa, un hombre que dejó una gran huella, un gran legado, que contribuyó al desarrollo de la economía de la mano de la generación de bienestar y valor compartido para la sociedad. Este momento es muy importante para nosotros quienes estamos trabajando en esta iniciativa, que sin duda alguna es de las más importantes que emprendimos en los 50 años de Asocajas, el premio Fabio Echeverry Correa. Esta ceremonia de premiación es importante para Asocajas, quiero decir para nosotros, no solo porque hace la realidad el propósito de reconocer y exaltar el compromiso social de los líderes empresariales, de todos los colombianos que le apuestan a generar bienestar a la sociedad, sino también porque logra evidenciar que los empresarios cumplen un papel fundamental en la construcción de una Colombia más competitiva, equitativa e inclusiva. Nos llena de alegría también, y es un gran honor de verdad contar con la presencia de Elena Mogollón de Echeverry, de Luis Guillermo y de su señora, de María, de Rafaela y de Manuel, para que sean testigos de este sentido homenaje al empresario, al esposo, al padre y al abuelo. Aprovecho también para agradecer a nuestros jurados, la doctora Sandra Forero, presidente de Camacol, al doctor Julián Domínguez, presidente de Confecámaras, al doctor Fabián Hernández, presidente de Telefónica Movistar,
al doctor Luigi, desde luego, a Darío Arizmendi, quien es el otro jurado que hizo parte, desgraciadamente no nos pudo acompañar el día de hoy. De los finalistas que seleccionó el jurado, quiero exaltar que sus estrategias integrales han impulsado un liderazgo social, productivo e innovador, con un enfoque hacia la sostenibilidad, generando relevantes impactos a sus audiencias internas y externas. Sin duda fueron estos los elementos que les permitieron destacarse entre todos los postulados, sin dejar de mencionar que sus iniciativas son modelo de ejemplo para otros empresarios nacional e internacionalmente. De mi parte, y sé que de la Junta y Presidencia de Asocajas, les extendemos un sincero reconocimiento y agradecimiento por ser líderes empresariales que trascienden y aportan grandes cosas a nuestro país, que hacen más grande nuestra Colombia. El segundo puesto del premio Fabio Echeverry Correa lo ocupó el doctor Roberto Moreno, a quien le solicito que por favor nos acompañe al estrado. Le pedimos al doctor Roberto que nos acompañe y se quede en el estrado, por favor. Y es un honor, doctor Roberto, nos acompaña un momento, por favor. Es un honor anunciar al ganador de la primera edición del premio Fabio Echeverry Correa, que es el doctor César Augusto Caicedo, presidente colombino. Agradecemos muy especialmente al director de este premio, doctor Camilo Cano Busquets. Felicitaciones al doctor Caicedo, a él y a todos los líderes empresariales del país. Los invitamos a continuar trabajando por la construcción de un mejor país a través del desarrollo social y la generación del bienestar. Con muchísimo gusto. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos, señor presidente, señora ministra, Adriana, doctor Díaz Granados, demás ministros, miembros del gobierno, ilustres invitados, Luigi, Elena, Elsa, Rafaela, María, Emanuel y todos. Pues solo puedo decir que estoy muy honrado y muy emocionado, recibo este premio en nombre realmente de los 8.000 y pico de empleados de Colombina, de todas las personas que han trabajado en la compañía, mi abuelo Hernando Caicedo, mi padre Jaime Caicedo, quienes han sido personas o fueron personas que nos dedicamos a trabajar por este país. Creo que mucho de ello lo ilustró Luigi en su
en su conversatorio. Cuento dos cosas muy rápidas de tu padre, Luigi. Una, pues me acuerdo de mi padre en la mesa del comedor contándome la historia cuando fueron víctimas ustedes de muchos ataques, y él contándome eso con mucho orgullo, con dolor y con cariño de cómo ocurrieron los hechos, pero cómo nunca se dejó amedrentar de todas estas situaciones. Quería mucho a tu padre, le tenía gran admiración y tengo la viva memoria de cuando me contó esas anécdotas. Lo otro es que por tu padre también me he ganado muchos regaños, debo decir, porque ahora que estoy en algunas cosas gremiales, tanto los miembros mayores de mi familia como muchas personas, es que en la época del doctor Fabio Echeverri, y entonces son regaños que los tomo a bien porque esas son las lecciones de vida que todos debemos de tomar y aprender, porque esas posiciones y esas posturas son muy importantes tenerlas, y trato a mi manera pues de seguir ese tipo de ejemplos. Y para terminar, pues sobre las cajas de compensación, soy un absoluto defensor y creyente de la importancia de las cajas de compensación, por una razón muy simple. El camino más recto entre dos puntos es una línea, y la riqueza que se genera con el trabajo, no hay camino más corto que le llegue a los trabajadores, aparte pues de su salario obviamente, que las cajas de compensación. Esto no va a presupuesto. Este dinero no hace parte de COMPES, no va a presupuestos generales, no hace parte de las regalías, va directo y llega de una manera muy efectiva. Yo, por ejemplo, en Cali soy testigo ahí tenían ahora un listado pues de todas las actividades que ustedes adelantan, pero por ejemplo los centros recreacionales, mucho fútbol jugué yo, boté goles, muchos goles, por ejemplo en las canchas espectaculares de Confandi en el Valle del Cauca. Eso no tiene nada que envidiarle a ningún club, son la manera como de otra manera los trabajadores no tuvieran oportunidades de tener semejante tipo de establecimientos como los hay, y lo mismo se puede decir sobre los proyectos de vivienda, de salud, de medicina, etcétera, temas que ustedes conocen mucho mejor. Es la línea recta, es el camino eficiente, cuídenlas, las defenderemos, y además porque es el punto donde los trabajadores, empresa y gobierno se juntan con el mismo interés, que es optimizar esos recursos para el bien de todos sus afiliados. Muchas gracias a todos, muy honrado de verdad. Muchas gracias, doctor Caicedo, y muchas felicitaciones. En estos momentos se está subiendo a las redes sociales de Asocajas el video con el balance de los premios, donde explica las causas de los 3 finalistas y las razones por las cuales fueron seleccionados. Queremos nuevamente agradecer muy especialmente a nuestros 3 finalistas, el doctor César Augusto Caicedo, presidente de Colombina, al doctor Efraín Forero, presidente de La Vivienda, y al doctor Roberto Moreno, presidente de Amarillo. A continuación, las palabras de la doctora Adriana Guillén Arango, presidenta ejecutiva de Asocajas. Señor Presidente de la República, doctor Iván Duque, señora Ministra Alicia Arango, señor Juan Pablo Uribe, Ministro de Salud y Protección Social, señora Paola Meneses, Superintendente del Subsidio Familiar, señor Ernesto Herrera, Presidente de la Junta Directiva de Asocajas, señores magistrados de la Corte Constitucional, señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, señores funcionarios del Gobierno Nacional que nos acompañan, honorables congresistas, señores representantes de los gremios del país, señores representantes de las centrales obreras, señores empresarios, toda la familia del señor Fabio Echeverri Correa que nos acompaña en la tarde de hoy, señores directores de las cajas de compensación familiar, miembros de sus consejos directivos y a todos los funcionarios de las cajas, señora Nuri Hernández, presidenta de Fedecajas, señores conferencistas nacionales y extranjeros,
señores participantes nacionales y extranjeros, señores representantes de los medios de comunicación, señores patrocinadores, Edgardo, Juan Diego, Carolina y Amparo, señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenido, señor presidente, a la clausura de este congreso, que este año dedicó su agenda al bienestar. Un propósito común que no tiene que ver únicamente con el ingreso de una nación, sino con la generación de una serie de bienes agregados que deben ser reflejados en la calidad de vida de las personas. Durante estos 2 días hemos conversado con expertos nacionales e internacionales sobre el papel del bienestar, el bienestar en la protección social y la necesidad de expandir la inclusión social y productiva al mismo tiempo, sobre la importancia de reivindicar la dignidad como pilar fundamental de la libertad y del bienestar. Discutimos sobre la educación y cómo esta es el escalón fundamental para la erradicación de la pobreza. Pusimos en el centro de la conversación un tema del que nadie habla, la salud mental, con el propósito de mostrar la importancia de fortalecer este tema en las agendas públicas y en las agendas privadas de salud y en los presupuestos de salud. Porque concluimos que es vital acompañar al individuo de manera que sea capaz de afrontar las tensiones propias de su vida, de su problema mental, pero también de trabajar de forma productiva y de hacer una valiosa contribución a la sociedad. Y finalmente, hace poco, exaltamos la cultura como pilar de identidad, como pilar de pertenencia a este país, dando relevancia a la generación de empresas creativas y a la corresponsabilidad que todos tenemos en el desarrollo de la cultura en el país. Como usted sabe, nuestro propósito más importante es aportar al trabajador colombiano y a su núcleo familiar herramientas necesarias para vivir la vida que quieren llevar sin las limitaciones de la pobreza. Resalto entonces el concepto de familia porque, según Stiglitz, es la familia el principal centro de bienestar. Y nosotros, señor presidente, estamos en el centro de los hogares colombianos. Llevar bienestar ha sido uno de los propósitos más elevados del sistema de compensación familiar desde hace 65 años. Y yo quiero subrayar esos 65 años, estamos cumpliendo 65 años. Y esa cifra en el calendario nos lleva a preguntarnos a qué se debe que este modelo social se haya mantenido por tanto tiempo. Y yo me atrevo a escoger entre muchas 2 respuestas que quisiera compartir, señor presidente, en esta ocasión. La primera es que el sistema de compensación familiar realiza como ningún otro, de manera plena y con extraordinaria eficacia, el principio de integralidad. Y la segunda, porque a través del tiempo se ha generado una simbiosis indisoluble entre la misión de las cajas de compensación y las políticas públicas del Estado. Y voy a explicar. Integralidad, entendida como la capacidad de atender al hombre desde sus múltiples dimensiones, pero también integralidad expresada a través de la capacidad que tienen las cajas de compensación de tener el pulso del país en razón a su capilaridad con las necesidades locales en las regiones. Integralidad por un saber hacer que ha podido transformar con eficiencia la ciudad, la región y la nación. Nosotros somos eficientes en engranar varias dimensiones del trabajador, económicas, ambientales, territoriales, socioculturales, para aportar a la sociedad ciudadanos fortalecidos, ciudadanos capaces de consolidarse y de ejercer sus derechos con mayor libertad. Demos una mirada rápida a la región, lo que está pasando en Chile, en Ecuador. Y esto nos alerta en que es necesario poner el foco en la clase media. Y para eso, señor presidente, usted no tiene mejores aliados
las cajas de compensación familiar somos unos grandes aliados. Como usted sabe, no todas las noticias son malas. Esta mañana vimos que tenemos muchas noticias buenas. Una de esas noticias buenas es que más de 3.5 millones de colombianos han dejado la pobreza y han avanzado a la clase media. Pero este segmento señor presidente, todavía es muy frágil y el grueso de esta población está en riesgo de movilizarse nuevamente a niveles de pobreza. De manera que no es posible pensar en movilidad social de forma sostenida sin aliados como nosotros, que ayuden a su consolidación. De otro lado está la simbiosis de nuestro hacer con las políticas públicas. Y este es un proceso que se fue asentando lentamente y que con el tiempo modificó nuestro ADN, una transformación que en mi concepto todavía no ha parado, no se ha terminado. Ya no solo estamos presentes en la canasta familiar de los trabajadores a través de la cuota monetaria, que fue lo original, o en la cultura, en la recreación, en el crédito social, en la salud de la familia del trabajador, en su educación básica y media, que son las tareas originales y que es lo que hoy conocemos como saldos de servicios sociales. Los saldos no es que sobren o que haya mucho dinero en una caja. Saldo significa que después de aplicar el 4% de unos fondos de ley, podemos aplicar recursos en estos rubros. Actualmente, adicional a lo que les leo, apalancamos las políticas propias del Estado. Y son políticas que nos han ido entregando poco a poco, frente a indiscutibles dificultades fiscales. Se ha mutado el destino original de los recursos aportados por los empresarios. Y en esa dinámica nos hemos transformado en fuentes, por ejemplo, de subsidios de vivienda de interés social a través del FOBIS. Y por eso había uno de los agentes que más aporta a la dinámica de la construcción en Colombia y que más ayuda a la generación de empleo. Nos convertimos en coequiperos en la política de primera infancia a través de Fondiñez. Somos aportantes directos de recursos frescos al sistema de salud y adicionalmente somos aseguradores y prestadores de servicios de salud. Tenemos la tercera parte de la población afiliada a EPS de las cajas de compensación familiar. Adicionalmente, apalancamos el sistema de protección al cesante con el FOSFEC, a través del cual hoy se entregan subsidios al desempleo, se operan las agencias de empleo del país y se capacita para el trabajo. Este sinnúmero de intervenciones da lugar a lo que yo llamo una relación simbiótica, que si es buena o mala, no importa. Es la relación que nos une y es una relación muy eficiente. Ha beneficiado a muchísimos colombianos. No solo 21 millones de colombianos que están afiliados al sistema de compensación, sino a otros tantos millones de personas que no están afiliados, pero que reciben los beneficios de las cajas de compensación a través del sistema de salud y de Fondiñez. Por ello afirmo que este matrimonio cajas-Estado es una de las razones por las cuales el sistema se ha mantenido durante tanto tiempo. Porque desmontar ese andamiaje social en las actuales circunstancias fiscales es prácticamente impensable. No imposible, porque lo sería si se encontrara una fuente de recursos sustitutiva de una prestación social. Lo que afirmo tiene asidero en la experiencia de la reforma tributaria del año 2012, cuando con la finalidad de crear más empleos, se recortaron 13,5 puntos de costos laborales. El ICBF, aporte al ICBF, aporte al SENA, aporte a salud. Pero no se tocó en ese momento el aporte al subsidio familiar. Y no porque hiciéramos lobby, claro que no. Esta mañana estuvo aquí el exministro Juan Carlos Echeverry
Y lo que él nos dijo es que resultaba de tal magnitud el desajuste a la política pública que no había forma de sustituir la fuente para impedir que esas prestaciones tan importantes desaparecieran. Y porque tampoco existía un gestor tan eficiente como las cajas para ejecutar políticas públicas. Al final quedó demostrado que era mayor el retorno de este aporte que lo que significaba su eliminación. Entre otras cosas, porque además quedó demostrado que fue muy bajo el impacto que tuvo en la generación de empleo. De manera que, por las razones que expongo, la integralidad de nuestros servicios y nuestra indisoluble relación con la política pública, es que pienso que todos los actores sociales, todos, deben ser diligentes en la protección del sistema, ya que está en juego la estabilidad social y la estabilidad fiscal que un sistema como estos genera. Este año, señor presidente, hemos tenido 15 proyectos de ley que nos involucran. Pagar residencias médicas, pagar seguros de vida a las personas que realizan actividades de vigilancia, apropiar el 20% del FOIS para atender desastres naturales, atender migrantes en departamentos fronterizos, pagar las prácticas de los judicantes que estudian Derecho, generar beneficios focalizados a pescadores comerciales y artesanales, y ayer supimos de una proposición de la Comisión Séptima donde también nos involucran en el pago de la prima a la canasta familiar, entre otros. Y no se trata de negar la importancia de esas iniciativas, son importantes. Sabemos que tienen la mejor intención, pero sí hay que entender en cabeza de quién recaen esas responsabilidades. Frente a las residencias médicas, ¿no será que las instituciones prestadoras de salud y las universidades deben concurrir? ¿No será que los seguros de vida de los vigilantes los deben pagar las empresas de vigilancia? En este contexto, yo quiero invitarlo, señor presidente, a hacer un zoom a nuestros números. Primero, a nuestros saldos de servicios sociales, que no son otra cosa que recreación, cultura, y luego a nuestros fondos, para ilustrar qué ocurre cuando se presenta un proyecto de ley como los anteriores que involucran recursos del sistema. Lo primero que se piensa es de qué podemos prescindir. Para algunos la ecuación es fácil: apropiar recursos de servicios sociales. Cultura y recreación, nada más miope, porque es prescindir de una categoría de bienestar a la cual no podría acceder un colombiano asalariado, de ingreso bajo o de ingreso medio. Y esta solución, que a veces parece tan tentadora, nos debe invitar a reflexionar en algo. ¿Cuáles son las audiencias que creemos deben tener acceso a esta forma de bienestar? ¿En serio creemos que la recreación y la cultura está destinado para unos cuantos? Si empezamos a socavar esa integralidad, prescindiendo de la recreación y la cultura, que son eslabones muy importantes del bienestar, paulatinamente también se irá diluyendo el concepto de protección social. Como decía Federico García Lorca cuando inauguró la biblioteca de su pueblo, no solo de pan vive el hombre, es necesario alimentar su mente y su espíritu, porque es tan necesario el pan como el libro. Sin duda nos inspira el poeta cuando afirma que no se puede hablar solamente de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, porque está bien que todos los hombres coman, decía él, pero es mejor que todos los hombres sepan. La cultura hace a los hombres más humanos y mejores ciudadanos, pero sobre todo los aleja del abismo de la ignorancia, que a su turno es la trampa de la pobreza. Tal como lo reclamaba Víctor Hugo cuando se recortaba el presupuesto de cultura en 1848, comillas, en vez de escatimar en estos servicios, nuestro deber es multiplicar las cátedras, multiplicar las bibliotecas, multiplicar las salas de lectura, en fin, todos los entornos en donde puedan hacerse mejores hombres.
Otros, en cambio, no tocan los servicios sociales, pero creen que no ocurre nada si toman recursos de los fondos destinados a materializar políticas públicas, Fonniñez, Fosfec, ADRES, hoy Fosiga, FOBIS. Nuevamente estas personas se equivocan, porque va en contraría de la lógica de precariedad fiscal que llevó al gobierno a usar esos recursos en favor de la población. Hoy más que nunca, empresarios, gobierno, legisladores y cajas deben poner su foco en asegurar no solamente la continuidad del sistema de compensación familiar, sino su integridad. No hacerlo es desconocer el esfuerzo de los empresarios, que son los que trasladan los recursos, dilapidar el patrimonio social de los trabajadores y entorpecer la realización de las políticas públicas. Necesitamos con urgencia que nuestros dirigentes y legisladores comprendan que esta es una bolsa finita, que esta prestación social, como les mostré, se ha tejido con filigrana y que por lo mismo es una prestación social muy frágil. Por eso, señor presidente, proteger el sistema, apoyarlo en momentos críticos, es más que un buen acto con un buen sector, es un tema de responsabilidad de Estado. Nuevamente, y ya para terminar aquí mis quejas, subrayo los 65 años de vida cumplidos este año. Hago mención al poeta griego que alguien mencionó esta mañana, Constantino Cavafis, quien al referirse a la Odisea recomendaba a Ulises no apresurar el viaje, mejor que durara muchos años y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganó en el camino. Este texto, en su sencillez, nos obsequia una realidad que con frecuencia olvidamos. Lo mejor de este sistema ha sido el viaje. Por eso, llenos de orgullo, cumplimos 65 años, porque ha sido un viaje lleno de servicio. Se dice con acierto que es más feliz quien sirve que quien recibe. Y la comunidad que integra este gremio ha prestado un significativo servicio al país. Para terminar, señor presidente, quiero agradecer su presencia, la de la señora ministra Alicia Arango, con la que tenemos una interlocución fluida, sincera y enriquecedora. Le reitero, señor presidente, nuestro cariño y apoyo. Se lo ofrecemos despojados de cualquier interés mediático. Necesitamos y queremos que le vaya bien, porque si a usted le va bien, a todos los colombianos nos va bien. Muchísimas gracias, doctora Guillén. Y en este momento la presidente del gremio hace entrega de las llaves de la Ciudad Bienestar al señor presidente de la República y a la señora ministra del Trabajo, señora Alicia Arango, y también por parte del presidente de la Junta Directiva de Asocajas. Bravo. Muy buenas tardes a todos ustedes. Mi saludo muy especial a todos los participantes en este Congreso número 31 de Asocajas. Mi saludo, doctora Adriana Guillén, para usted, para el doctor Edgardo Maya, para sus hijos Carolina, Juan y toda la distinguida familia. Mi saludo a la doctora Alicia Arango Olmos, ministra de Trabajo.
Mi saludo al doctor Ernesto Herrera, al doctor Díaz Granados, mi saludo al doctor Carlos Cuenca, presidente de la Cámara de Representantes, mi saludo a todos los honorables senadores y representantes aquí presentes, a los señores ministros y funcionarios del Gobierno Nacional, a la magistrada Diana Fajardo, mi saludo también al doctor José Antonio Campo, mi saludo a Luis Guillermo Echeverri, a Elsa, a Rafaela, a María, a Emanuel, a Elenita Mogollón de Echeverri, mi saludo también muy especial. Mi saludo a todos los panelistas, a todos los dirigentes de las cajas de compensación. Mi saludo al doctor Miguel Morantes, al doctor Julio Roberto. Muchas gracias por estar hoy aquí. Yo quiero empezar estas palabras rindiéndole un homenaje a Fabio Echeverri Correa. Este premio que hoy cobra vida es el reconocimiento a un gran colombiano, a un gran empresario, a un gran filántropo, pero sobre todo a una persona que supo siempre entender el sentido armonioso para el provecho de la sociedad entre el trabajador y el empleador. Fabio Echeverri Correa fue uno de los colombianos que más incidió y que más influyó para la creación del sistema de cajas de compensación. En su posición como presidente de empresa hace muchas décadas y después como dirigente gremial, siempre defendió que se buscara una herramienta a través de la cual se le pudiera brindar a los trabajadores mecanismos de bienestar, como lo dice el nombre de este encuentro. Recordamos en Fabio Echeverri un hombre recio, pero al mismo tiempo un hombre noble. Reconocemos en él la virtud de quien quiere estudiar a profundidad las políticas públicas, pero también quien sabe gozar la vida y la sabe entender con practicidad. Le rendimos desde acá un homenaje y creo que este premio lleva en buena hora no solamente su nombre, sino el reconocimiento a quienes están materializando ese legado hoy día. Mi reconocimiento, doctor César Caicedo. Mi reconocimiento, doctor Moreno. Mi reconocimiento porque ustedes, al ser galardonados hoy con el primero y segundo puesto de este premio, muestran cómo los empresarios de Colombia deben procurar brindarle bienestar no solamente a sus trabajadores, sino entender que las empresas de hoy, más allá de los resultados del balance, también se hacen importantes por su contribución a la sociedad. Haciendo ese reconocimiento, lo que yo quería hacer esta tarde era hablarles a ustedes de equidad. Porque para mí equidad es bienestar en una sociedad. Y quería hacerlo empezando por lo siguiente. El sistema de cajas de compensación de Colombia es el feliz encuentro entre el trabajador y el empleador. Es el feliz encuentro de dos elementos centrales para la transformación económica y social de nuestro país, pero además tiene la capacidad de ver más allá de esa relación y proyectar los beneficios de bienestar a todas las familias. Por eso me siento orgulloso como presidente de estar hoy acá y quiero reafirmar que como presidente de Colombia seré un defensor a ultranza del sistema de cajas de compensación porque creo en su aporte a la historia de nuestro país. Y es en esa medida que cuando hablamos de equidad en el mundo de hoy, estamos realmente tocando las fibras del clamor de las sociedades. Estamos ante un mundo donde tenemos la posibilidad de ver imágenes con precisión de robots que han llegado a Marte y que pueden medir cada elemento de la superficie. Pero en paralelo vivimos en un mundo donde más de 1.000 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Vemos cómo hay empresas cuyo valor internacional
puede superar el Producto Interno Bruto de decenas de países de África e inclusive duplicar el de muchos países de Latinoamérica. Vemos cómo tenemos tecnologías como la inteligencia artificial que permiten procesar datos y a través de algoritmos identificar con precisión cuáles son desde los hábitos hasta las conductas de los consumidores. Pero también en paralelo vemos cómo hay miles de millones de personas que padecen de enfermedades transmisibles por no tener una adecuada calidad del agua. Ese es el mundo en el que vivimos hoy, un mundo de contrastes, y que traducidos a la realidad de Colombia también se hacen evidentes. Porque en Colombia hemos tenido grandes progresos, el aumento de la expectativa de vida, la cobertura de muchos servicios, la expansión de la clase media, pero también tenemos enormes retos, como el de ver que hace tan solo un año, al examinar las estadísticas sociales, casi 1 millón de colombianos no conocían la luz eléctrica, o que 200 municipios de nuestro país no aseguran una adecuada calidad del agua ni tienen posibilidades efectivas de prevenir enfermedades transmisibles justamente por ese déficit. Tenemos un país que ve empresas progresar, pero al mismo tiempo tenemos retos como el de ver que en las zonas rurales de Colombia el promedio de escolaridad es de apenas 5.3 años, cuando en las ciudades capitales supera los 9 años. Pero esas brechas no son para alimentar odios, no son para exacerbar artificialmente confrontaciones de clases con propósitos políticos, son para entender que todos juntos tenemos que enfrentarlas y todos juntos tenemos que cerrarlas, que todos juntos tenemos que articular la mejor combinación de políticas públicas y que no es satanizando a quien invierte y a quien genera empleo cómo se logra resolver esas diferencias, ni tampoco estigmatizando a quienes quieren defender también sus deseos e intereses laborales. Esa es la importancia que tiene para mí este encuentro, doctora Adriana, porque el sistema de cajas de compensación muestra que esa fraternidad entre empleadores y trabajadores hace posible cerrar brechas. Y hace posible porque no prospera ninguna empresa si no es con la fuerza motora de los trabajadores. Y no progresan los trabajadores si no hay una visión empresarial definida de mediano y largo plazo para que así se asienten sus beneficios de manera permanente y se pueda consolidar el acceso a un bien o a un servicio tan preciado como el de la protección de la vejez. Eso es lo que yo quiero traer hoy a esta conversación. Crecer es fundamental porque sin crecimiento no cerramos las brechas, pero crecer demanda que haya una agenda social robusta en un país como el nuestro, que focalicemos mejor el gasto social, que defendamos a los más vulnerables, a los más pobres, porque todos nos debemos a proteger a esos sectores de la sociedad que en el mundo de hoy, si no tienen el adecuado nivel de acceso a servicios y bienes públicos, pueden quedar en el abandono, dada la velocidad con la cual se están produciendo cambios. Por eso, como presidente de Colombia, queridos amigos de las cajas de compensación, pusimos la equidad como un propósito a partir de los principios de legalidad y emprendimiento. Nos propusimos abordar grandes desafíos sociales. Nos propusimos que en Colombia fueran más los jóvenes de familias vulnerables que accedieran gratuitamente a la universidad pública. Nos propusimos cerrar las brechas de acceso a la electricidad en las zonas profundas de Colombia. Nos propusimos llevar agua y saneamiento a las municipalidades donde sin esa herramienta no podemos vencer la incidencia y la prevalencia de muchas enfermedades crónicas. Nos propusimos mejorar
el servicio de salud y saldar las deudas que afectan a más de 930 hospitales públicos. Nos propusimos que Colombia allanara el camino para ser un país de propietarios. Y esas fueron las palabras que yo le compartí a este Congreso siendo candidato a la presidencia de la República. Y me siento orgulloso de venir 15 meses después a decir que estamos construyendo esa Colombia de equidad, que no ocurre de un día para otro, que trae muchas veces retos en el ejercicio del poder, porque tenemos un país que ha sufrido muchos problemas que envejecieron mal y que tiene impaciencia y que reclama que se solucionen de inmediato. Y aunque nosotros nunca propusimos soluciones milagrosas, hoy yo puedo decir que en 15 meses empezamos esa transformación. La meta que tengo este año, la meta que tenemos con este equipo de gobierno, es que 80,000 jóvenes en diciembre del año 2019 puedan decir que llegaron a la universidad gratuitamente, pertenecientes de las familias más vulnerables. La meta que tenemos implica que la cobertura del programa de alimentación escolar nos permita pasar de 5 a 7 millones de niños que reciban todos los micronutrientes durante los días de la jornada escolar, porque entendemos que a partir de ahí también se empiezan a cerrar brechas, porque cuando hay niños que carecen de los micronutrientes que fortalecen la corteza prefrontal, eso se siente en el desarrollo de la sociedad. Nos propusimos también que este año llegáramos con 130,000 mejoramientos de vivienda, pisos, baños, techos, cocinas, baterías estructurales, y lo vamos a lograr porque además tenemos un socio en esos proyectos, como son las cajas de compensación, que en los territorios apartados de Colombia van con el Estado y le permiten a una familia sentirse que está recibiendo un beneficio para mejorar sus condiciones de vida, su calidad estructural de vida. Nos propusimos cerrar el año 2019 con 1,000 puntos de conexión de Internet en centros urbanos que beneficien a 500,000 personas vulnerables. Nos propusimos también con ustedes, a través del esquema de subsidios concurrentes, que muchas familias dejaran de ser arrendatarios eternos y que además pudieran mostrar la historia que conocimos en Ibagué hace unas semanas. Una historia donde una madre con su hijo recibía las llaves de su apartamento. Tuve el inmenso honor de entregarle las llaves a esa familia. Y le preguntaba a esa mujer que dónde vivía antes. Y me decía: presidente, en una piecita. ¿Cuánto pagabas de arriendo? 500,000 pesos. Y le decía: ¿y ahora cuánto vas a pagar? Me decía: 380,000 cuota fija a 15 años. Y le decía: ¿por qué? Porque logramos una gran alianza con las cajas de compensación. Y era poder introducir los subsidios de tasa de interés y de cuota inicial y la concurrencia del aporte de las cajas de compensación. Y si eso no es equidad, no hay una mejor definición, porque eso muestra que las cajas y el gobierno son capaces de bancarizar, de cerrar brechas y de permitirle a una familia sentirse por primera vez propietaria y de construir una realidad en el largo plazo y dejarle un patrimonio a los hijos. Y seguiremos avanzando en esa dirección con ustedes. Y en diciembre tendremos los primeros 30,000 beneficiarios. Nos propusimos este año que cerca de 143,800 jóvenes se graduaran del bachillerato con doble titulación: el título de bachiller y el título de técnico para el empleo, aportando desde el SENA en esos 2 últimos años de formación y también con el concurso de las cajas de compensación en muchos lugares del territorio.
Esas son transformaciones de fondo. Como lo es permitir que 145.000 familias tengan por primera vez soluciones de agua y saneamiento. O como lo vimos en Taraira, en el Baupés, o aquí muy cerca, en Montelíbano. O como lo vimos en Tierra Alta, en Córdoba, en Crucito, que familias van a recibir por primera vez la luz eléctrica a través de paneles solares individuales. Este año, solamente este año, estaremos llegando a cerca de 100.000 personas. Y yo quiero narrarles a ustedes esa sensación tan especial de llegar a Tierra Alta, a Crucito, de ver 900 casas que por primera vez recibían la luz eléctrica, y me decía una madre: presidente, ayúdeme a prender el bombillo. Lo prendimos y de pronto se escurrieron sus lágrimas y me decía: presidente, más que un bombillo, esta es la primera vez que voy a poder refrigerar un alimento. Cosas que para muchos de nosotros son obvias, pero que para muchos colombianos son todavía una ilusión. Y lo estamos haciendo realidad, porque para nosotros eso es equidad. Y también me llena de orgullo decirlo. De aquí a diciembre de este año vamos a poder mostrarle a Colombia que en el año 2019 se rompieron los récords de ventas de vivienda de interés social, porque tenemos la posibilidad de conectar a los constructores, a los aportes del Estado y también el acompañamiento y la participación de ustedes como canalizadores de esa oferta. Yo sigo convencido de que esa es la Colombia de equidad y de justicia social que queremos. La Colombia que se siente orgulloso de empezar el año 2020 con el mayor presupuesto que haya tenido la educación y el mayor presupuesto que haya tenido la salud de Colombia. Y yo enumero todo esto porque a mí me emociona defender una Colombia de justicia social, porque creo que esa Colombia de justicia social se conecta, doctora Adriana, con los temas que hoy ustedes han tocado: la democratización de la cultura, la democratización del talento, el hacer del talento una fuente de riqueza y de bienestar en la sociedad. Yo estoy convencido que esa Colombia que busca la equidad es la misma que tiene que caminar de la mano con las nuevas tecnologías. Y si estamos construyendo esa Colombia de equidad, permítanme también hacer una referencia. Estamos en momentos donde en América Latina se ven turbulencias sociales y algunos llaman a la destrucción en lugar de construir. Algunos en América Latina quieren exacerbar odios y no concordia. Es más, muchos han apelado a falsedades, a mentiras, para tratar de generar sentimientos de agravio en la sociedad. Algunos han tratado de señalar como motivación para exacerbar esas realidades en Colombia, que este gobierno supuestamente atenta contra los trabajadores. A mí me alegra mucho ver acá al doctor Julio Roberto y al doctor Miguel Morantes y ver también a los empresarios de nuestro país. Porque en 15 meses, con el trabajo de una gran ministra como la ministra Alicia Arango, podemos mostrar que hay un deseo de seguir defendiendo esa conversación tripartita. Y en 15 meses tuvimos primero la presencia del presidente presidiendo la Comisión de Concertación Laboral por primera vez en nuestro país. Semanas después estábamos en el Parque de Lourdes en Bogotá firmando el Pacto por el Trabajo Decente. Semanas después, empresarios, gobierno y trabajadores cerrando un acuerdo que determinó el aumento del salario mínimo real más alto en 25 años y el aumento del subsidio de transporte más alto en 15 años. Y semanas después estábamos finiquitando el acuerdo para los trabajadores del sector público, el más alto desde que existe esa relación.
pero además semanas después dándole vida a la Comisión de Concertación para la reparación del movimiento sindical en Colombia, y semanas después habilitando la mesa de concertación para la formalización del empleo en el sector público. Eso muestra con la evidencia que las mentiras son solamente buscando hacer daño, porque aquí hay genuina voluntad de buscar esa concertación para el bien de Colombia. Que sea también esta la ocasión para desvirtuar otras falsedades que dicen que el gobierno Duque está preparando un golpe a las pensiones. Mentiras. Nuestro gobierno tiene claro que esa discusión la vamos a abordar también en la mesa de concertación, porque esa tiene que ser la posibilidad de hablar entre toda la sociedad para que cerremos la brecha más grande, y es la brecha de falta de cobertura pensional. Porque todos tenemos que trabajar por ese propósito de cerrar esa brecha. No podemos seguir siendo un país donde solamente 1 de cada 4 mayores de 65 años tiene acceso a una pensión. Que dicen también que el gobierno Duque está preparando una reforma laboral para masacrar a los trabajadores. Mentira, porque nosotros también estamos llevando esa conversación a la mesa de concertación laboral. Que dicen además que el gobierno Duque está proponiendo que los jóvenes tengan un salario mínimo inferior a los demás. Esa es una gran mentira, porque nosotros no estamos a favor de pauperizar el empleo de los jóvenes, sino todo lo contrario, de buscarles oportunidades. Y de hecho, ministra Alicia Arango, quiero que también en el marco de la Comisión de Concertación, con empresarios, con dirigentes sindicales, invitando expertos, podamos sacar adelante una gran agenda para enfrentar el desempleo juvenil en nuestro país. Y quiero también ser preciso en otra cosa. Aquí se ha tratado de decir que el gobierno está buscando de todas las maneras reducir el salario mínimo. ¿Cómo se equivocan los que apelan a esas mentiras? Porque un gobierno que logra el mayor aumento del salario mínimo concertado en esa figura tripartita en 25 años está haciendo todo lo contrario. De manera que no vamos a dejarnos que las falacias sean los que motiven el odio y la confrontación. Nosotros tenemos claro, y más claro que nunca, que nuestra agenda social implica que entre todos construyamos. Y por eso, a los que dicen que el gobierno Duque quiere acabar con Colpensiones, aquí lo quiero reafirmar. Colpensiones no solamente ha sido defendida, sino que ha sido y será fortalecida como un instrumento para todos los colombianos. Y quiero también dejar claro una cosa. ¿Qué daño le hacen al país los que buscan debilitar el sistema de las cajas? Nunca faltan las voces que tienen creatividad para cometer torpezas. Y algunos tratan de decir que el sistema de cajas distorsiona el empleo. ¡Qué gran falacia! El sistema de cajas en Colombia es el gran socio de transformaciones que está viviendo nuestro país. El sistema de cajas de compensación hoy es uno de los mayores promotores del turismo en Colombia, y que sabe ver en el turismo un nuevo petróleo para el país. Con las cajas de compensación estamos llegando a lugares apartados del territorio, con servicios turísticos, y óigase bien, en el año 2019, que será el mejor año del turismo en la historia de nuestro país, con más de 4.2 millones de visitantes no residentes, y que ya en lo que va corrido del año muestra la mayor tasa de ocupación hotelera en 15 años. Las cajas son las que permiten llevar esos servicios a lugares difíciles.
Y hoy vemos cajas que se posicionan en temas como el avistamiento de aves o como el deporte de aventuras, o que saben conectar el turismo con el ecoturismo, o que saben acercarse a grandes parques nacionales que tiene nuestro país. Las cajas de compensación son vitales en esa transformación, son generadoras de empleo y también ofrecen bienestar a muchas familias que sin ese sistema no tendrían acceso a esos privilegios. Las cajas de compensación son vitales en la educación. En muchos lugares se han destacado por la excelencia en la educación preescolar, media, en la educación básica, y también están contribuyendo al sistema de formación tecnológica y técnica y hacen grandes apuestas por el acceso a la universidad. Debilitar a las cajas de compensación sería debilitar la provisión de esos servicios. Las cajas de compensación son hoy una herramienta eficaz para todos los programas de vivienda que acabé de mencionar. En tan solo 15 meses hemos podido asignar más subsidios de vivienda en términos de tasa de interés y cuota inicial de lo que se hizo en 4 años sumados en el periodo anterior. ¿Por qué? Porque tenemos a las cajas facilitando el análisis de los beneficiarios y siendo además el garante de la capacidad de acceso a esos beneficios. Las cajas de compensación son también una herramienta fundamental para la cultura y la economía naranja. Los teatros, las escuelas de formación, la infraestructura cultural son hoy un vehículo para que muchos jóvenes no caigan prisioneros del vicio o de la tentación de la criminalidad, o lo que es aún más bello, les permite hacer de su talento la principal fuente de ingreso. Debilitar a las cajas de compensación sería arrebatarles esa posibilidad a miles de jóvenes. Por eso las cajas no hay que amenazarlas, sino fortalecerlas y buscar que en más rincones del territorio puedan estar presentes. Y buscar además, como tantas veces lo hemos hablado con la doctora Adriana Guillén, que sean muchos más los pensionados, los jubilados, que puedan seguir el camino de afiliación y seguir disfrutando y gozando de los servicios que tienen las cajas. Me dijo una vez una señora en Cafam: presidente, acabo de pensionarme, toda la vida estuve afiliada a tal caja, pero nunca la pude disfrutar. Es ahora cuando la empiezo a poder disfrutar. ¿Qué me gustaría? Que ustedes nos faciliten ese acceso a esas posibilidades. Y óigame bien, doctora Adriana, eso que conversamos hace meses con el liderazgo de la ministra Alicia Arango será realidad en muy pocas semanas, cuando firmemos ese convenio y promovamos en todo el territorio nacional que las personas que están haciendo ese uso del retiro tengan en las cajas la mayor oferta de bienestar para seguir haciendo de sus vidas un lugar de alegría. Y quiero además decirles a todos ustedes que las cajas de compensación han jugado un papel fundamental en el crédito, porque muchas familias han accedido por primera vez a un crédito de largo plazo y en mejores condiciones gracias a los servicios que brindan estas instituciones. Por eso, como gobierno nacional, no vamos a acompañar ningún proyecto que debilite la estructura financiera, la estructura operacional, la estructura de bienestar y la estructura de llegada al pueblo colombiano. Y quiero también agradecerle a las cajas un papel que juegan y que deben jugar ahora con mayor protagonismo. Y quiero hacer esa referencia puntual al deporte, porque este gobierno, con una agenda de neutralidad fiscal, creó el Ministerio del Deporte, cumpliendo además una promesa que construimos en el diálogo fraterno con el pueblo colombiano durante años. Hoy ese ministerio nace y quiere hacer presencia en todo el territorio, pero también los va a necesitar a ustedes. Eso nos va a permitir llegar al Urabá con proyectos de atletismo, en Boyacá con proyectos de ciclismo, en otros municipios de la costa norte
con otras disciplinas deportivas, de poder llegar también a lugares apartados del territorio donde se practican disciplinas como el taekwondo en nuestra Amazonía. Y ustedes son los que pueden ayudar, junto con el Ministerio del Deporte, a tener esa infraestructura y ofrecerle a la comunidad los servicios de entrenamiento para que los jóvenes también proyecten su talento a través de esas carreras deportivas. Por eso creo en el sistema de cajas, por eso creo en la equidad. Y permítanme cerrar diciéndoles esto. Colombia es un país que tiene enormes retos. Colombia es un país que tiene grandes desafíos, pero Colombia muestra su fortaleza y su resiliencia. Hace 15 meses, cuando empezó el gobierno, dijimos que queríamos bajarle la carga tributaria a la micro, a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa para que hubiera más inversión y creciéramos más. No es como dicen algunos que son gabelas para los ricos. No, no son gabelas para los ricos. Es sembrar competitividad para que haya más empresas, y solo con más empresas tendremos más empleo formal, y solo con más empresas tendremos más inversión. Y a los escépticos les podemos hablar con la contundencia de la evidencia. Hoy América Latina está prevista crecer al 0,2 o al 0,5, Colombia por encima del 3%. Colombia tiene en el primer semestre de este año una inversión extranjera directa que crece al 24.7%. Colombia tiene además, en lo que va corrido del año, uno de los niveles más altos de consumo de los hogares de los últimos 44 meses. Y además está logrando una reducción sustancial del déficit fiscal y un aumento del recaudo, sin haber golpeado a ningún ciudadano vulnerable o de clase media. Donde se hicieron aumentos era para ingresos superiores a los 40 millones de pesos, y además teniendo claras las ideas de que no se trataba de buscar en esas fuentes criterios fiscalistas, sino todo lo contrario, redistributivos. Cuando vemos esa Colombia que crece en medio de retos como el de tener el mayor choque migratorio que haya visto América Latina en su historia reciente, tenemos que darnos cuenta de lo que somos como país. Y es unidos, no dividiendo, como lo podemos lograr. No se trata de controversias políticas, se trata de la posibilidad de mirar las agendas que le sirvan a Colombia. No se trata de buscar fracturas u obstáculos para satisfacciones de carácter político personal. Yo genuinamente creo en una política que se practique con P mayúscula, que salga de los yoísmos y que hable de nosotros. Como gobernante, nunca he utilizado el púlpito presidencial ni para polarizar ni para fracturar a la sociedad. Lo he hecho para defender la construcción de una sociedad con imperio de la ley, y que el imperio de la ley sea la base para la construcción genuina de la paz, donde sea a partir de la seguridad como bien público que se defiendan las libertades. Lo hemos hecho promoviendo el emprendimiento como el vehículo para que la sociedad cierre brechas, y lo hemos hecho a través de la equidad para que la justicia social sea la bandera de todos. Y quiero decirles que en esa agenda hemos tenido un gran socio, como es el sistema de cajas de compensación, un sistema único, un sistema sui generis e inspirador, que ha sido un vehículo para contener muchas presiones de exacerbación social, porque se puede ver que el bienestar es posible y que es escalable. Doctora Adriana, a usted y a todos los afiliados a Asocajas, a todos los trabajadores del sistema de cajas de compensación, les quiero expresar que aquí estoy como su presidente y quiero seguir construyendo esa Colombia de equidad de la mano con ustedes. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, señor presidente. De esta forma damos por finalizado el presente acto. Agradecemos a todos su amable asistencia.